Una actividad bastante común dentro de los fandoms es que el individuo imagine sus propios personajes dentro de la obra, conocidos como OOCs, digo, fan characters, los cuales sirven para múltiples propósitos, ya sea como una expresión de amor por la franquicia, explorar ideas no desarrolladas mediante los fanfics, o ya sea como un ejercicio literario o artístico. Y un fandom que le ha pegado muy fuerte en ese aspecto es el fandom de RWBY. Pero ¿cuál es el caso crowdfundador? ¿Un usuario creó un fan character turbio o qué? No realmente, eso es lo que por esta ocasión me he percatado que si bien esta actividad es destacado, pienso que dentro de lo hispano no es muy común y al parecer como hay gente que tiene sus miedos a la hora de construirlos o presentarlos. Y citando las siguientes palabras, ahem, Estoy haciendo una de las descripciones de mis personajes sobre el fanfic que voy a hacer. Por lo menos quiero que salga algo normal y no algo horrible como algunos que alimentan su lujuria con estos malditos fanfics. ok, y tiempo atrás, un usuario llegó a responder esta duda con lo siguiente: no darle armas o habilidades que vayan más allá de la escala canónica, agregar o quitar cosas de forma orgánica y no hacerle un Garistú, y no usar cosas de franquicias externas a no ser que sea un crossover. Si bien estos consejos los considero válidos, siento que le falta más detalle y porque, seamos sinceros, es algo que cualquiera te podría decir. ¿Y quién mejor que aquel que le hizo una pequeña crítica al fandom de RWBY? Para hacer esta vez, en este video, la guía para estos novatos. Por lo que esto no va a ser un caso, sino una carta de amor al fandom, sobre todo lo que tienen que tomar en cuenta para crear sus fan characters para sus fanfics. Antes de avanzar, quisiera comentar que este video se enfocará meramente en lo conceptual, es decir, en el planteamiento de ideas como bases a la hora de forjar tu fan character, por lo que esto no serán consejos o clases de la misma, y en caso de querer aprender a escribir tienes dos opciones, o lees, o te avientas material externo por YouTube, por ejemplo, como en este caso podría ser videos como de Mohamed Deidad, como además de que todo lo que se va a mencionar tómenlo como una guía, ya que abordar tantos aspectos terminan por derivar en crear más ramas, lo cual al final es decisión de cada uno cuál escoger. Ahora que se entendió, comencemos. Si bien puedes ponerle cualquier nombre, toma en cuenta que al momento de seleccionarlo, puedes investigar lo que es el origen, a qué referencia hace, la cultura, etc., porque pueden servirte como bonus al momento de implementarlo, ya sea en su trama o diseño. Pero si quieres ser lo más preciso al canon, entonces tienes que saber las reglas de los colores, el cual se puede hiper mega resumir con que, ya sea en el equipo o en el personaje, este haga alusión o está asociado o te haga pensar en un color. Como en el caso de Ruby y Emerald por el color de las gemas, la familia Schnee porque este significa nieve en alemán, o Penny que hace alusión a la moneda que es de color cobre, y un largo etcétera. Y en caso de que te falle en el nombre, puedes hacerlo en el apellido, como en el caso de Belladonna, al cual hace alusión a una planta de color púrpura. Si bien cada quien puede imaginar o visualizar cómo será su fan character, ya sea macizo o flacucho, etc., creo que hay algo que tienes que tomar en cuenta en base a lo que voy a mencionar más adelante, y es que, recuerda, tu fan character se ubica en Remnant, un mundo que si bien cuenta con civilizaciones estables, está el amable recordatorio de que la amenaza primordial son los Grimms y los criminales. ¿Y por qué mencionan esto? En caso de que tu fan character lo quieras poner en el contexto de un estudiante, cazador, criminal, etc., el cual va a tener que requerir cierto acondicionamiento físico, y tienes que. Pero no me refiero a que tienes que hacer que este deba parecerse a alguien que se metió toda sustancia por haber, sino que me refiero a que, por ejemplo, miren nada más la complexión de nuestros personajes, ya que la fuerza física no lo es todo en este mundo, pero al final del día puede que influya pasivamente en las capacidades de tu fan character al momento de ponerlo en situaciones de pelea cuerpo a cuerpo. Ya cosas como el tono de piel, el color del cabello, etc., son cosas que pueden estar a tu disposición, pero recuerda que tienes como desafío la regla de colores, ya que recuerdas eso de que el color tiene que estar asociado con el nombre y etc. También tiene que ser el color primario de la paleta de colores del diseño. Pero crowdfundador, te olvidaste de tomar en cuenta los faunos, güey.
Oh, cierto. En pocas palabras, al momento de crear un fauno, tienes la libertad de escoger, pero toma en cuenta que tienes que tomar un rasgo del animal el cual escogiste, para implementarlo en su diseño, como además de que vas a hacer que pasivamente influya en alguna habilidad. Por ejemplo, son Velvet y Yuma en cuanto a su movilidad, Ilia por camuflaje, Trifa para atrapar individuos y Tok para morder. Ya lo demás lo veremos más adelante. Y además de que por favor no hagas un diseño ya quemado, trata de variar. Con esto me refiero a que no te tienes que estancar y mucho menos uses de referencia los prototipos que últimamente los animes del género de Isekai han usado. Y me refiero a que por favor no uses como inspiración, base o final diseños como los de Kirito y sus derivados, hijo de tu perro. Y si quieres crear un diseño, puedes utilizar Picrew o en el mejor caso, utilizar la plataforma de Hero Forge. El ser humano es multidimensional. Y voy a ser un poco breve, pero en pocas palabras, la personalidad recuerda que es muy complejo para un personaje. Y con esto me refiero a que al final del día, la personalidad base no es estático, y si bien este puede cambiar conforme pase la historia o conforme pase las situaciones o dependiendo del mismo. Simplemente todo es un gran espectro que al final del día tienes que saber manejar cómo va a actuar dependiendo de ciertos eventos. Ok, para compensar la falta del punto anterior, voy a tratar de compensarlo con el siguiente punto, y es que cada aspecto de la historia de tu personaje influye en su pasado, presente y futuro. Tienes la libertad de decidir el punto inicial al momento de ya sea escribir o hablar de su historia. Como también a modo de complementar el tema de la personalidad, es que esta es un producto de las vivencias que el personaje ha vivido, pero tome en cuenta que no son el justificante definitivo al momento de crear esta relación entre la personalidad con su historia. O sea, ya que al parecer un aspecto negativo es que piensan que por tener el típico pasado de abuse traumático y un largo etcétera de pasados crueles que rayan en lo edgy, creen que así justifican crear un personaje tan pedante y apático en su personalidad. Y vayamos a usar el siguiente ejemplo real, y es que, a ver, según, si vas a crear un personaje ubicado meses antes de los eventos del volumen 1, y este perdió a sus papás, sí, la típica, como además de irse de Atlas a Veil, entonces tienes que tomar en cuenta cómo ese evento transformó la psique del personaje, cómo era la relación con sus jefes, y dependiendo de esa respuesta, entonces va a influir en lo siguiente, cómo lo afectó. Pero si me vas a salir con que es que el personaje es tranquilo, sociable, algo juguetón, pero agresivo y arrogante en las peleas, pues ¿cómo te lo explico, joven? Ok, let me fix it. X personaje era sociable, juguetón y energético. Estos rasgos positivos no eran más que el resultado de una buena relación con sus padres. Desafortunadamente, tras el incidente, este terminó afectado, en el que su abuelo le envió a Veil a modo de poder darse un respiro, como además de reflexionar, y para seguir adelante, trata de desviar el tema, lo cual lo ha llevado a afectarlo en los combates, donde la frustración y traumas se proyectan, explicando así la agresividad. Y en el caso de la arrogancia, dado el incidente que este trajo no solamente problemas, sino que una especie de ruina a su autoestima e imagen, trata de compensarlo mediante la arrogancia. Con esto me refiero a que, si bien puedes decir qué características tiene la personalidad de tu personaje, al momento de ya cocinar, tienes que demostrar el por qué tiene estos atributos y cómo es que lo afectan. No simplemente basta con decirlo porque sí. Como además de que el trasfondo es el que se encarga de darle el reflejo a las motivaciones del personaje. ¿Quieres que sea cazador? ¿Por qué? ¿Qué orilló tu personaje a que tenga estos objetivos? Etcétera. Y recuerda, puedes sacar un pasado para convertirlo en el agente que moverá al personaje hacia un camino tanto del bien como del mal. Y antes de colgar los faunos otra vez, tendrás que tomar en cuenta que los faunos la viven difícil. Unos sí, otros no, y otros. Perdón. Lo que sí vas a tener en cuenta es pensar qué tan difícil la tuvo, o sea, qué tan discriminado, o qué tan miserable, o deplorable, o pobre la tuvo por nacer como fauno. Y no como cierta princesa reencarnada en Nepo Baby. Y hasta cierto punto el waifu va a girar en este, ya sea como un simpatizante o un detractor. Obviamente el unirse o no va a depender de cómo lo hagas, o sea, su pasado,
Pero al final también puedes demostrar que, por muy difícil que fue la vida, que no sea un justificante de abrir paso a acabar con el prójimo. Y eso lo menciono porque no quiero confundir a la gente con que, como sufrió más discriminación, güey, entonces debe ser más malo, güey. No. Eso lo menciono más que nada porque el personaje puede verse influenciado o tentado en unirse o seguir las ideologías de la facción, porque este promete una vida mejor. O sea, cuando aún no andaban en la full ruta genocida y etcétera, pues este elemento, lo que ofrecen, es el elemento que nuestro protagonista hará que sea tentado por las carencias que este posee. Ya sea que vas a cocinar tu historia, independientemente de los eventos o no, tienes que pensarle si tu personaje va a estar afiliado. Es decir, ya sea, por ejemplo, cazador de disposición de reino, pertenece a una banda criminal, una facción como el White Fang, o ya jalar para Ozma y Salem. Pero tienes que tomar en cuenta que no te enfoques mucho en que, por ejemplo, qué cool es que Atlas me va a dar armas super avanzadas, güey. O qué chingón es tener dos de sobra. O qué chingón es ser fauno de nacimiento, güey. Me enorgullece ser fauno. O ya andar insano con que, oh, qué cool es ser miembro de la facción de Ozma, ya que podrá darme magia. O qué chingón es lo de Salem porque los Grimms y... No, güey. Entiendo que está chido como título de la raza, pero toma en cuenta tanto desventajas como ventajas. No todo es bueno, porque ser leal a un reino, buscar por todo Remnant en cargo si es que este mismo va a ser independiente, pelearte entre su misma gente si es que estos los quieren cambiar por un gramo de Dust, trabajar para un huevón que hace algo, supongo, o en el otro lado tienes literalmente a alguien que te demanda lealtad y que si no le sabes a tu chamba, te va a entiesar mientras ella está ahí, planeando, sentada, haciendo algo, supongo. Pero retomando el tema es que todo se resume en que basándonos en el pasado del personaje, te preguntas qué lo motiva a seguir en dicha agrupación y recuerda que los valores del mismo se tienen que alinear con los valores de los objetivos de la agrupación para que esta integración sea bastante orgánica, a no ser que quieras cocinar una subtrama o una sorpresa de que nunca fue bueno o lo cambia todo. Pero creo fundador, ¿y si quiero crear mi propia facción? Mira, dado que es muy complejo y hablar de eso puede llevarnos más tiempo y puede servir para otro video para complementar este, te doy un hiper mega resumen y es que mira, cómo se creó, cuáles son sus objetivos, cómo está jerárquicamente, cuántos hay y dónde están distribuidos, fin. Todos queremos ser el centro de atención, si no, ¿Por qué puta estás creando mucho texto en la historia de tu fan character? y es que por este tema, uno se pregunta lo siguiente, ¿cómo afectará el fan character a la historia? No sé qué sabes con la maniobra de que la historia se maneja en un universo alterno y no tendrá eventos del canon, ok. Pero el caso contrario es que, mira, apréndete cómo fueron los eventos para saber cómo meterte con calzado o a la fuerza. Como mencioné, vean en qué punto de la historia su personaje va a hacer debut y si sus decisiones terminarán por afectar al canon que conoces, ya sean cosas menores o en cómo lograr cambiar levemente todo un evento sencillo. Porque, ¿en serio pensabas que tu personaje cambiaría todo por sí solo? Ja, en serio, evita eso. Ya que estamos hablando de cómo vas a manipular los eventos, creo que es obvio cómo vas a lograrlo. O sea, en la convivencia con los personajes. Y es inevitable que pienses en la interacción de los personajes con tu fan character. Pero te comento que de preferencia puedes hacer esto lo más chill o lo más calmado posible dependiendo del contexto en el que quieres que se conozcan. No te pido que lo hagas todo a lo fangirl o tampoco te pido que lo hagas todo a lo odioso, a no ser que, claro, hablemos de un fauno que conozca la guay del primer volumen. Ahí sí habrá una interacción negativa dado al prejuicio que esta carga. Además, usa de referencia los elementos que giran alrededor del personaje. En este caso, usando de ejemplo el caso del hiperactivo y social, entonces es obvio que terminaría causando una buena impresión al personaje que compartan dicha característica. O sea que imagines que a primera impresión va a haber una relación de amistad bastante bien con personajes como Nora, Yang o Neon, por poner un ejemplo. En caso de que la impresión o interacción sea ya con un personaje introvertido, ya hazlo lo más lento posible porque hablamos de la forma o las habilidades sociales en las que el personaje se desenvuelve, ya sea de forma exitosa o de forma pobre. Y ya que estamos hablando de una buena interacción, creo que es hora de ir al siguiente nivel, el cual también es el más pesado y peligroso. ¿Por qué exactamente? Porque un posing fácil puede arruinar la percepción de tu fan character debido a cierta mala reputación gracias a las historias de Wattpad.
el fan character con el canon. Y si tienes experiencia de por lo menos crear una buena interacción entre los personajes y que todo se lleve bien, creo que por lo menos ya tienes la experiencia para poder empezar a dar el siguiente paso. Y si tengo que darte unos consejos, mira, no hagas que se enamoren al instante porque vas a matar cualquier expectativa o tensión. Y que estos personajes no deben de definirse por la ship, o sea que tengan una identidad propia. Como también no hay que hacer cambios violentos al canon en pro de la misma, si el fan character tiene una distinción que pueda crear tensión o conflicto, hazlo. No soluciones todo con el por el amor porque eso ya es un tropo muy quemado y aparte de que ya es un deus ex machina. No hagas declaraciones constantes o de forma obvia, porque a veces lo más bonito es lo no dicho. Y por cuestiones de tu historia, no lo sacrifiques por el bien de la misma, ya que no siempre tiene que ser correspondido con un buen final, y eso le agrega más cine. Y créeme que aprender bien cómo manejar este balance entre el romance que quieras crear y la historia que tú quieras contar, te va a dar buenos resultados. Pero profundador, olvidaste considerar y si creo un fan character que es un fan child. Ok, voy a ser muy breve con esto. Y mira, piensa en cómo va a ser la personalidad, si va a ser heredado o va a ser contrastado con la de sus papás. Evita que su diseño parezca como los típicos fan childs sacados de un DeviantArt. Como también tienes que emplear la lógica sobre cómo funciona la biología de Remnant. Ejemplo rápido, fauno con humano da fauno cuya raza es la de su predecesor. Fauno con fauno da otro fauno, pero la raza es al azar. Como también el hecho de que los ojos plateados y la semblanza de los glifos de los Shni también son habilidades hereditarias. Luego, tienes que darle metas, miedos, etc. Evitar que toda su identidad sea reducida a la de ser el hijo de, y explorar la dinámica y etc. Como también pensar en cuál es su impacto en la historia, porque no tiene que ser un mero adorno, y darle un tema o conflicto bastante interesante, con cosas como vivir bajo la reputación de sus predecesores, algo de independencia, choque generacional, secretos familiares, etc. Siendo estos temas bastante generales y comunes, pero obviamente la historia de tu fanchild lo vas a escoger tú. Y avanzando con el siguiente punto, es que tienes que tomar en cuenta dos factores al momento de crear los poderes. El aura, que básicamente es la energía espiritual, y la semblanza, el cual ya es la habilidad misma que nace del aura. Una vez que tu personaje haya desbloqueado el aura, podrá desbloquear su semblanza, pero este va a requerir algunos factores que dependen, ya sea de estrés, meditación o porque sucedió y ya. Pero obviamente el desbloqueo de este va a implicar en cuanto a las reflexiones como experiencias que tu personaje haya recorrido. Y básicamente con la semblanza puedes explorar cualquier concepto, pero el hecho de que tengas vía libre no implica que tengas el descaro de querer crear capacidades que rompan con la escala de poder. Voy a tomar un ejemplo. Había un fanfic que me topé por ahí en el cual había una semblanza de nombre Flama Sagrada. ¿Y cuál es el problema? Bien, empecemos con que Literalmente se puede papear, salen de un tiro y que además requieren una vida. un catalizador para controlar ese poder. Y miren, conceptos que puedes aplicar sin que suene tan descabellado es que, a ver, algo de soporte, automejora o cualquier otra cosa. No cualquier mamada que haga un puto one shot a todo ser vivo. Puedes tomar de referencia otras obras de la cultura popular. No me confundas, una cosa es la inspiración y otra es porque chingados tu fan characters tiene la semblanza llamado golpe de gracia y que casualmente ese poder se parezca al desierto pelón, por lo cual yo te puedo sugerir el siguiente consejo, y es que, usando el poder ya existente, trates de describirlo de una forma simple hasta que no se pueda relacionar con la fuente original. Y retomando el ejemplo que mencioné, describamos el poder bajo la frase un solo golpe, el cual podemos partir para explicar un poder del cual se encarga de dirigir toda el aura del personaje concentrado en un puño, el cual obviamente el daño va a ser en proporción en que tanto tenga el aura. No solamente el aura se encarga de darle el poder, sino que también se encarga de proteger al usuario, por lo que uno se preguntará cómo el personaje lo usará durante o al final del combate. Es aquí donde tienes el desafío de ver cómo el personaje tiene que jugársela para que la mayor parte del combate su aura esté casi intacta para así optimizarlo. ¿Lo ven? Es sencillo utilizar como referente un poder ya existente, pero obviamente simplificándolo para que una base del cual puedas empezar. Y como dije previamente, la semblanza puede ser el motor y el aura es el combustible, pero obviamente no va a concentrarse todo en la semblanza,
porque al final el usuario, si abusa de su poder, puede llegar a desgastar el aura al punto de dejarlo vulnerable ante cualquier ataque, como una consecuencia del uso desmedido. Pero ojo, estoy hablando de personajes con aura y semblanza, por lo que ya saben a qué camino vamos. En caso de que salgas con que tu fan character Use magia. y tienes dos opciones, la buena y la ZZZ. ¿Pero a qué me refiero? Haz que tu magia tenga reglas como también limitaciones y que el proceso o el costo sea lo más atractivo que el poder en sí. Y no te enfoques en que este sea el que solucione los problemas de tu fan character, aunque también el poder sería medio similar en cómo lo planteé con el caso de la semblanza, o sea, Que no mate todo de un putazo. Pero Crowfundador, ¿y si mi semblanza está asociado al set? Me acabas de pedir que te dé los buenos putos. creo que lo mejor es que lo hagas para una historia one shot con ese tono sugerente, porque ¿En serio quieres que me crea que vas a hacer una historia larga y seria donde el prota salga Remnant a base de detonadas? algo que caracteriza a las armas de Ruby es que este cuente con su parte cuerpo a cuerpo y otra siendo un arma funcional a distancia. Y el desafío es que puedas crear el diseño como también el proceso de transformación. Y miren, tomando ejemplo, puedo usar de referente esta escopetita del Fornite con esas estacas, pero asumamos que no son estacas, ¿vale? Porque lo voy a usar como punto de apoyo para imaginar cómo será el proceso de transformación hacia el arma, que en este caso podría ser, no sé, tomando una inspiración el hacha de Warhammer. Y dado esta pequeña similitud lo puedo usar como el punto de referencia para imaginarme el proceso. Por lo que mucha suerte. Porque, ¿en serio me viste con cara de ingeniero mecánico? Pero no te desanimes. Si un fotógrafo literalmente creó el diseño del Barret, ¿qué te detendrá a ti en crear el diseño de las armas de tus personajes? Y antes de pasar a temas adicionales, es que como consejo final, usa elementos que la serie no ha mostrado en tu fan character, lo cual lo va a hacer muy llamativo, ya que va a contar aspectos que la serie no pudo mostrar del todo, aunque ya la historia estuvo planeado desde que todo esto era puro monte. Y en caso de que pensabas que todo esto iba a ser meramente wholesome, te equivocaste, porque ya mejor te digo lo que te puedes esperar en caso de que ya le quieras mostrar tu fan character al fandom, por lo que aprieta esos dientes. Dudo mucho que sea el caso, pero tal vez te puedan reclamar que sea un Garistu por el hecho de que, no sé, su poder esté bastante fuerte, aunque nunca vieron en las letras chiquitas todos los riesgos y condiciones y efectos secundarios que pueda llevar. Y algo que sí podría ser común, y estoy siendo muy paranoico, es que como el fandom predomina cierto género de ships, en teoría, a pesar de eso, no debe haber ningún problema porque no te estés metiendo con nadie. Sin embargo, dado las ideas que el fandom tiene sobre ciertos personajes, puede que ya tengas la chance de recibir comentarios como el siguiente, el cual considero que mientras más protagónica sea el personaje canónico, más riesgo tienes de que tengas tus buenas mentadas de madre. Esto lo digo en el caso o escenario en que tu fan character sea masculino y la pareja femenina. Pero a lo que quiero llegar con esto es que, a ver, ¿acaso tendrías problemas si el fan character sale con, no sé, Ciel, una de las Malachites, Neon, Arslan? Dudo que el fandom te la haga de pedo porque lo más probable es que estarán dormidos al ver eso. En casos como Neo, Cinder, Emerald, Penny, Pierra, Nora, puede que tal vez, puede que no, pero los reclamos pueden ser más que nada de los propios fans, porque, por ejemplo, ¿cómo te atreves a hacer a mi personaje un straight a mi Queen Coded y la chingada madre, ¿no? Y con las protas, Llama a Dios. si las relacionas con Yang, te matan. Con Wise, quizás te mienten la madre por denigrar a su White Woman Kisser Coded. Y con Ruby, te van a querer ahorcar porque el personaje en el canon es menor de edad. O sea, ser acusado de ser pro-shipper, y ya sabes cuál es el problema con este tipo de etiquetas, porque van a asumir que eres cierto tipo de persona. Por lo que ten cuidado al momento de escoger, ya que el fandom se pone muy curioso dependiendo del pixelito. Y este tipo de reclamos y mentadas de madre pueden derivar en que te llegan a acusar de ser un self-insert. Pero realmente, ¿qué es un self-insert? Mira, básicamente es cuando eres literalmente tú, no un personaje con tus características o si la trama del mismo está inspirado en alguna de tus vivencias. Porque todo lo que creamos sale a partir de nuestra mente,
con características nuestras, pero al final lo que importa es cómo vamos a usar esos elementos. Y en cuanto al género, y nuevamente siendo más conspiranoico que nunca, recargado y más personal, considero que tal vez se pongan algo críticos o picky si es que es un cis masculino por todo lo que mencioné previamente. Sé que parecen estupidez, ridículo o una pinche pendejada, pero luego de ver muchos comentarios citados de todos los dramas que pueden ocurrir no solamente en el fandom de RWBY sino en otros fandoms, créanme que te deja una mala impresión sobre cómo el fandom llega a ser un poco sesgado en ciertos temas, por lo que pido que me entiendan por favor. Ya con estas ideas planteadas espero que te des una idea de cómo el fandom podría recibir, obviamente en el peor de los casos, a tu fan character. Y en caso de que te llegas a pasar, no le prestes mucha importancia a ese tipo de comentarios, ya que al final de cuentas no aportan en la construcción del mismo, por lo que no dejes que eso te detenga. Pero bueno, ya damos por cierre esta guía reflexiva y espero que les haya gustado no solamente la guía sino que el video algo fuera de lo común, ya que sinceramente quería variar como también probar en hablar de otros temas que no sea única y exclusivamente de pura polémica, y posteriormente siendo mi pequeño descanso pasivo de todos los temas luego de subir 3 nucleares, por lo que les deseo suerte a todos ustedes con sus fan characters para la serie de RWBY. Y si se llegan a sentir valientes, pueden poner ideas o conceptos en la caja de comentarios, obviamente de forma voluntaria. Y créanme que los puedo leer, tal vez comentar alguna nota como oyes, pues está con madre, porque a mí sí me gusta el contenido hecho por fans. Por lo que nos veremos en el siguiente tema que se me llegase a ocurrir de un fandom sin filtros. Muchas gracias por ver y hasta la próxima.